Sí, amigos de Riduca Online, avanzamos con más informaciones. Bueno, hay un tema importante que vamos a tratar en el día de hoy. Estaba viendo, revisando la portada del licenciado Julio Linares en su página de Facebook y me llamó la atención unos escritos que él tiene donde se habla que el gobierno debe legislar en conjunto con la Asamblea Nacional y no por decreto. Se habla de un término, creo que son 10 días lo que se habla, y que esto supuestamente se da cuando hay una guerra o una catástrofe, ¿no? Pero no se habla de lo que estamos viviendo en estos momentos, que es el tema de la pandemia. Julio, para que nos explique cómo es esto, adelante. Cómo no, muchas gracias y buenos días. Mira, vamos a iniciar por el principio. Hay que señalar que la Constitución Política de la República de Panamá establece una serie de garantías fundamentales. Pero vamos a delatar dos que son las más, yo diría que son las más afectadas en este momento, que son las señaladas en el artículo 27 y en el artículo 38 de la Constitución, las cuales tienen que ver con el derecho a transitar por el territorio nacional y tienen que ver con el derecho de reunión. Ambas garantías fundamentales han sido conculcadas. En este momento tenemos 5 meses de tener esas garantías, lo que se dice, suspendidas. Ahora bien, esas garantías no han sido suspendidas a través de lo que establece la Constitución en el artículo 55, que señala lo que se denomina un estado de urgencia. Estado de urgencia es el término correcto a nivel constitucional. Y ese estado de urgencia se establece en 2 momentos. Uno, cuando hay una guerra exterior, y en segundo lugar, cuando hay una perturbación interna que amenace la paz y el orden público. Esas son las 2 razones por las cuales se pueden suspender las garantías fundamentales. Ahora bien, ¿qué ha sucedido en Panamá con el tema de la pandemia? Sencillamente, las garantías fundamentales han sido suspendidas no a través de la Constitución, del artículo 55, que establece un procedimiento y que lo podemos señalar ahora más adelante. Lo que ha hecho el gobierno nacional es que esas garantías han sido suspendidas a través del artículo 79 de la Ley de Contrataciones Públicas. Una ley que no tiene absolutamente nada que ver con la suspensión de garantías constitucionales. Esa ley establece un estado de emergencia en caso de, y cuando ese estado de emergencia se da, lo que permite esa ley es que no haya licitaciones públicas y que todas las contrataciones públicas tengan un paso expedito, una especie de contratación express. Un artículo tan peligroso desde el punto de vista de la transparencia, que incluso el año pasado el órgano ejecutivo, al momento de solicitar las enmiendas de la Ley de Contrataciones Públicas, solicitó en el proyecto de ley que ese artículo fuera eliminado. Sin embargo, se mantuvo. Ahora, no hay problema, se mantuvo. Sin embargo, esa no es la norma que se debe utilizar para suspender las garantías constitucionales. Eso está en la Ley de Contrataciones Públicas y lo que se ha debido hacer es utilizar el artículo 55 de la Constitución, que establece lo que es el estado de urgencia. Julio, entonces lo que yo entiendo es que no, es ilegal eso que se está haciendo por parte del gobierno. No solamente es ilegal, es totalmente inconstitucional, porque lo que busca la Constitución Política de Panamá, con muy buen criterio, es el balance institucional entre los órganos del Estado. ¿Y qué sucede aquí? El artículo 55 es muy claro. Cuando hay un caso de guerra exterior o de perturbación interna de cualquier clase, el órgano ejecutivo, a través del Consejo de Gabinete, expide un decreto y ese decreto tiene que ser aprobado
por la Asamblea Nacional por un máximo de 10 días. Un máximo de 10 días. Cuando se cumplen esos 10 días y el estado de urgencia continúa, el órgano ejecutivo tiene que solicitar la prórroga de esos 10 días a través de la aprobación de la Asamblea Nacional y así sucesivamente. ¿Por qué? Ese es el control de los órganos del Estado en lo que son las decisiones de nuestros gobernantes. Eso es un balance constitucional muy importante que debe ejercerse. Sí, pero nada de esto se hizo, ¿no? Nada de esto se hizo. Nada de esto se ha hecho. Otro de los elementos interesantes e importantes de lo que es el estado de urgencia es que cada 10 días se permitiría a la ciudadanía conocer por qué ese estado de urgencia está siendo prorrogado, cosa que no está sucediendo en este momento. En este momento, el estado de emergencia, como te dije, que no existe en la Constitución, ha sido decretado a través de una resolución de gabinete basado en la Ley de Contrataciones Públicas, que a su vez esa norma promovió un toque de queda a través de un decreto ejecutivo que se expidió el 13 de marzo, y es ese decreto ejecutivo que solamente lo firman el presidente y la ministra de Salud, el que ha señalado un toque de queda, y sucesivamente han habido otros decretos ejecutivos que en mi concepto no tienen ninguna base ni legal ni constitucional, que es lo que nos mantiene en este permanente encierro. Sí. Y digo que no hay base legal ni constitucional porque el artículo 200, numeral 5 de la Constitución, y lo voy a leer para quedar claro, el artículo 200, numeral 5 de la Constitución dice lo siguiente de manera taxativa y lo paso a leer. Dice así: son funciones del Consejo de Gabinete, numeral 5, decretar bajo la responsabilidad colectiva de todos sus miembros el estado de urgencia y la suspensión de las normas constitucionales pertinentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de esta Constitución. Más claro no puede ser. Es la Constitución la que permite a los órganos del Estado suspender las garantías fundamentales, entre ellas la libertad de tránsito y la libertad de reunión. Sí, aquí no ha habido nada de eso. Sí, señor Julio. Nada de eso. Sí, señor Julio, si nos vamos a lo práctico, lo que han dicho las autoridades es que esto se realizó para prevenir los contagios del COVID, es lo que se ha dicho. ¿Usted qué piensa? Es que nadie está diciendo que los estados o que la pandemia se contenga. Eso no tiene nada que ver. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla el procedimiento que establece la Constitución y la ley. El decir que tú no puedes, por nivel práctico, entre comillas, violar la Constitución y la ley. La Constitución es clara. Artículo 55 establece un procedimiento de balance, como te lo acabo de explicar. Así que yo creo que es decir que por un nivel práctico, es más, yo te voy a agarrar, yo creo que yo tengo una razón, puedo estar equivocado, por la cual no lo han hecho. Simplemente yo considero que el órgano ejecutivo no confía en la Asamblea Nacional, que es prácticamente mayoría de ellos. Sí, porque no confían en la Asamblea Nacional. Y por el hecho de no confiar, sencillamente no aplica el artículo 55, porque cada 10 días el órgano ejecutivo tiene que darle informe a la Asamblea Nacional para que la Asamblea Nacional prorrogue cada 10 días lo que es este estado de urgencia. Sí, porque ellos debieron de haber hecho eso. No que haya un nivel práctico. Exacto. Ellos debieron de haber hecho eso, señor Julio. Oiga, pero sin embargo en la presidencia hay varios asesores, abogados de renombre que han ocupado cargos, han sido magistrados de la Corte. ¿Y qué es lo que ha pasado, don Julio? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, tengo entendido que el cerebro de estos decretos y de estas resoluciones de gabinete fue un ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ese expresidente de la Corte debe explicar con mayor claridad el por qué no se estableció lo que dice la Constitución y lo que se hace es basar
una cosa tan importante como es la suspensión de garantías fundamentales en una ley de contrataciones públicas. Eso no tiene ningún sentido. Mire, O sea, yo que no soy abogado, esto me hace mucho ruido. O sea, lo que usted está diciendo, por ¿no? supuesto. Lo que pasa, mira, lo que pasa es que nosotros los panameños somos extremadamente pacientes. Y sí, puede ser que en los primeros 15 días, el primer mes, mes y medio, 2 meses, entendimos de alguna manera y no quisimos profundizar en el tema legal, pero ya van 5 meses. Pero hay algo peor, Dumas, hay algo peor. Ya hay una docena o más de solicitudes de inconstitucionalidad y de amparo de garantías constitucionales contra estos decretos ejecutivos y contra la resolución de gabinete original que estableció el tema del estado de emergencia a través de la ley de contrataciones públicas. Ya hay solicitudes y denuncias y al día de hoy, 4 meses, 3, 4 meses después, la Corte Suprema ni siquiera los ha admitido. O sea, la misma Corte Suprema de Justicia está fallando a su deber constitucional y legal. Es que eso era lo que le iba a preguntar ya para finalizar, ¿no? Porque como usted lo dice, y yo lo he visto en las noticias, varios abogados han denunciado esto, han presentado denuncias contra estos decretos. Sin embargo, como usted lo acaba de manifestar, la Corte no se pronuncia, no hace nada. Ya para finalizar, señor Linares. Sí, no, lo calificaría con una palabra, lamentable. La Corte Suprema de Justicia tiene que jugar su rol de control constitucional. Yo no sé si ellos están de acuerdo con el criterio que te acabo de exponer o lo están, pero independientemente de la decisión, ellos tienen que admitir y fallar y hacerlo lo más pronto posible, porque está en entredicho la institucionalidad de la República de Panamá. Así que yo te agradezco la oportunidad. Espero que esta breve conversación haya dado un poquito de luz en el sentido de que sí, a 5 meses nos están violando flagrantemente en mi concepto las garantías fundamentales y en este momento la pelota está del lado de la Corte Suprema de Justicia y debe atender ese tema lo más pronto posible. Así. Oiga, y una preguntita, y todo lo actuado, ejemplo, si la Corte falla y dice que es inconstitucional, un supuesto, ¿no? ¿Y todo lo actuado en estos momentos, cómo queda todo eso? No, lo actuado no se toca porque los fallos de inconstitucionalidad tienen efecto a futuro, no son retroactivos. Así que en ese sentido, ya lo actuado quedó allí, lo actuado es jurídico y legal, porque los fallos son a futuro. Sin embargo, es importante dejar por lo menos el precedente para que esta situación no se repita y no vivamos lo que pareciera ser una especie de dictadura en pleno proceso supuestamente democrático. Así es. Bueno, cómo no, don Julio Linares, abogado, conversando aquí con nosotros en Riduca Online. Les informó Rigoberto Dumas Castillero.